Sea cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. ¿Sí se escuchan? Amén, hermanos. El miércoles estuvimos por aquí predicando la palabra del Señor. Nos gozamos los que estuvieron aquí. De verdad, tremendo mensaje, hermanos. En lo particular, a mí el Señor me habló tremendamente. Muy de las pocas veces que el Señor me usa así, hermano. Entonces, si se la perdió, pues usted fue el que se la perdió. Los que estuvimos aquí recibimos bendición, y mucha bendición, hermanos, de verdad. Este canto que cantamos al última dice: enamórame más de ti. ¿Cuántos en verdad quieren amar al Señor, hermanos? ¿Cuántos en verdad quisieran enamorarse del Señor? La gran mayoría de las personas, hermanos, creen o creemos en amar a nuestro Dios. Ahorita les pregunté que quién se quisiera enamorarse más de Dios, y todos contestamos amén, que corresponde, así es. Y gloria a Dios, hermanos. A mí me gustaría verdaderamente que la iglesia de Cristo se enamore de su Dios, que la iglesia de Cristo verdaderamente ame a su Dios. Es bien difícil, hermanos, amar a nuestro Dios, porque no nos hemos entregado totalmente a nuestro Señor. Muchas personas creen, hermanos, en amar a Dios, y aún se llega a citar uno de los mandamientos que hablan precisamente de ese tema, de amar a Dios. Y yo me hago una pregunta, hermanos. La humanidad entera, no solamente Iglesia Bautista de Benecer, o solamente los que estamos presentes aquí, la humanidad ama en verdad a Dios. Nosotros que decimos que conocemos de Dios, nosotros que decimos que lo hemos conocido, que lo hemos recibido como nuestro Salvador, ¿verdaderamente lo estamos amando? Esta es una de las predicaciones, hermanos, en las cuales hace aproximadamente un mes y medio, yo les dije: hermanos, voy a estar predicando, amarás a tu Dios. La siguiente es: amarás a tu Dios con todo tu corazón. La que continúa: con toda tu mente. Y la otra: con todas tus fuerzas. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, le amamos? Porque si decimos que le amamos como Él, ¿cómo es que le amamos? Porque dice su palabra por allá en Juan claramente, hermanos. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no hemos visto? ¿Cómo vamos a amar, o cómo vamos a decir que amamos a Dios que nunca, que jamás le hemos visto? Si no nos estamos amando entre nosotros, que diariamente nos estamos viendo. ¿Cómo es que decimos que nosotros amamos verdaderamente a Dios, que obedecemos a Dios, que nos estamos enamorando de nuestro Dios, si no nos amamos entre nosotros mismos? Algo está sucediendo que verdaderamente no lo estamos nosotros amando. Y es bien importante, hermanos, que nosotros el día de hoy descubramos y conozcamos el amor hacia Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque muchas de las veces nosotros, hermanos, queremos y decimos que amamos a nuestra conveniencia, a como nosotros queremos amar. El Señor quiere que lo amemos, hermanos, ya que lo que más importa, y esto es bien importante, hermanos, de verdad que es bien importante. Cuando nosotros amamos, o cuando empezamos a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿ellos se sintieron amados? Su esposa se siente amada por usted. Su esposo se siente amado por usted. Esa es una diferencia bien grande, hermanos. Yo digo que amo a mi esposa, y yo se lo digo a diario, y se lo puedo repetir 20, 15, 30, 100 veces, 1000 veces al día. Le voy a decir: ¿sabes qué, amor? No te olvides que te amo. Y le puedo seguir diciendo: no te olvides que te amo. ¿Sabes qué? Te amo con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Te amo. Pero verdaderamente mi esposa se siente amada por mi persona. Es lo mismo con Dios, hermanos. Si decimos que amamos a Dios, verdaderamente Dios se siente amado por nosotros, o solamente lo estamos diciendo de los dientes hacia afuera.
Porque decirlo y llevarlo a cabo y hacerlo es una cosa totalmente diferente. Si decimos que amamos, debemos de amar que esa persona se sienta verdaderamente amada. Si decimos que amamos a Dios, que Dios se sienta verdaderamente que lo amamos, que Dios se sienta verdaderamente que lo obedecemos, que se siente verdaderamente que nosotros necesitamos de Él. Cuando una pareja de jovencitos se unen en matrimonio y se casan, o que están enamorados o que se van a casar, es porque se necesitan el uno del otro, porque se sienten enamorados o creen que están enamorados. Al paso de los tiempos se olvida y cada quien agarra su rumbo. ¿Por qué? Porque no se supieron amar verdaderamente, como dice la palabra de nuestro Señor. Por eso hoy en día es que la gente se aleja de las congregaciones, se aleja de las cosas de Dios, porque no aman a Dios. Pensaban estar enamorados de Dios, pero jamás se enamoraron profundamente de Dios. Porque cuando una persona se enamora profundamente de Dios, hace lo que Dios dice en su palabra. Y empezando a amarnos, empezando a obedecernos, a obedecerlo, empezando a servirle, empezando a agradarle a nuestro Señor. Cuando una persona verdaderamente se enamora de aquella persona, hace hasta lo imposible para quedar bien con aquella persona de la cual dice estar enamorado. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para Dios. ¿Por qué? Porque dejamos el miércoles pasado, yo les decía, ¿por qué? Porque no nos importa llegar, el viernes, porque no nos importa a nosotros llegar tarde a los servicios. Como quieran, los chinitos todavía ni salen. Voy a llegar tarde, no importa. No llego a la oración, es miércoles de oración, no importa la oración. Es viernes, no importa, es coronía, nomás es pura tragadera. Y mejor no voy. Y pensamos que no importa. Si Dios está ahí, nosotros debemos de estar, porque estamos enamorados de Él. Cuando nosotros verdaderamente nos enamoramos de nuestro Dios, hermanos, las cosas son diferentes. Hacemos las cosas diferentes. Si no lo amamos, hermano, entonces empezamos a hacerlo sufrir. Decíamos en la escuela dominical que Dios se entristece cuando su hijo no le obedece. Dios se pone triste cuando su hijo aún está en pecado. Dios se pone triste cuando nosotros vivimos peleando. Dios se pone triste cuando nosotros verdaderamente no le hemos dejado todo para empezar a amar a ese Dios. ¿Cómo es que debemos de amarlo? Dios quiere que lo amemos, hermanos, que Él verdaderamente se sienta amado, no como lo digamos, porque al decir cosas, hermanos, nosotros decimos muchas cosas y somos buenos para decir. Yo he visto y he escuchado muchos hermanos aquí en esta congregación, no estoy hablando de la congregación vecina, de esta congregación. No, pastor, ahora sí de hoy en adelante va a ver que allí voy a estar. Mentira, te emocionas y no vienes. ¿Por qué? Porque no te has enamorado de tu Dios. Le haces falsas promesas a tu Dios. Cuando lo necesitas, cuando necesitas de Dios, estamos, Señor, ayúdanos, Señor. Mira que ahora sí te prometo, Señor, que ahora sí hago un pacto contigo, Señor, que ahora sí ayúdame a salir de esta. Y te prometo que no vuelvo a enlodarme, te prometo que no vuelvo al pecado, te prometo, Señor, que ya no voy a dejar de congregarme. Te prometo, Señor, que voy a quitar toda amargura. Te prometo, Señor, que voy a quitar todo enojo, que voy a quitar todo chisme de mi boca. Es mentira, porque cuando el Señor una vez te sana, una vez te da lo que necesitas, te olvidas del pacto que hiciste con nuestro Señor. Eso no es amor con nuestro Dios. Muchos de nosotros le prometemos tantas cosas a nuestros cónyuges y no las cumplimos. Habla, Señor, ¿por qué no las cumplimos? Le prometemos y le prometemos a nuestro cónyuge y no lo cumplimos. Entonces no lo amamos.
Entonces, ¿acaso tampoco amamos a nuestros cónyuges, que diariamente le quedamos mal como le quedamos mal a nuestro Dios? Siempre, hermanos, los fariseos tentaban a Jesús. Siempre. Los fariseos tentaban a Jesús y su odio, hermanos, por él era una cosa impresionante. Hermanos, a ellos nada les importaba más que en destruir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos venían constantemente, hermanos, a Él con preguntas, esperando que una vez que Él les contestara mal, y entonces tendrían algo, hermanos, con Él para poder ridiculizarlo, para poder destruirlo. Pero algo bien importante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siempre se dio cuenta de sus pensamientos. Como el Señor, como nuestro Dios, también se da cuenta, hermanos, de los nuestros. ¿Cuáles son verdaderamente nuestros pensamientos cuando decimos que le amamos? Si solamente lo estamos diciendo de la boca para afuera, o verdaderamente lo estamos diciendo desde lo más profundo de nuestro corazón. El viernes aprendíamos y decíamos que el Señor es el que escudriña los corazones, que el Señor es el que mira lo que tienes dentro de tu corazón, y eso que hablas y sale verdaderamente desde lo más profundo de tu corazón, o solamente lo decimos por decirlo. Señor, te amamos. Es más, muchas de las veces cantamos cantos donde dice: Cristo, yo te amo. Verdaderamente estamos amando a nuestro Señor. Verdaderamente estamos amando al Dios de las Escrituras. Dios sabe perfectamente, hermanos, que nosotros solo lo decimos de la boca, que le amamos. El martes de esta semana, hermanos, el Señor me dio la oportunidad de poder administrar a un compañero de trabajo. Y me decía el compañero de este trabajo, me decía: es que yo no entiendo verdaderamente cuál es ese amor que tú dices para Dios. Yo le dije: te lo voy a poner fácil. Cuando tú le dijiste a tu esposa, a tu novia, que se casaran, que querían hacer una familia, ella te creyó, ¿cierto? Me dice: pues no sé si me creyó, pero pues estamos juntos. Le dije: bueno, tu esposa te creyó, le digo, y dejó todo. Dejó a sus papás, que tenía 20 años viviendo con sus papás, porque te creyó a ti, porque estaba enamorada de ti, ¿cierto o no es cierto? Sí, bueno. Dejó a sus papás, dejó a sus hermanos, con los cuales había compartido toda una vida, y los dejó por amor a ti, ¿cierto o no es cierto? Sí. Dejó su casa por amor a ti. Sí. Dejó su cama, dejó sus comodidades, dejó absolutamente todo por amor a ti. Luego es lo mismo con Dios. Cuando uno verdaderamente se enamora de Dios, dejas absolutamente todo lo que está atrás y sigues de quien estás enamorado. Sencillo. Y me dice: tienes razón. Yo no lo había visto así, pero tiene razón, que nosotros debemos dejar absolutamente todo para seguir a ese Dios, para agradarle y servirle a ese Dios. Dice: pero ¿cuánto trabajo cuesta enamorarnos de Dios? Muchísimo trabajo, hermanos, que cuesta verdaderamente enamorarnos de nuestro Dios. Pero si les preguntara el día de hoy, hermanos, ¿cuál es el más grande mandamiento que dice la palabra del Señor? Amarás a tu Dios, y todos lo sabemos de memoria. Y lo estamos haciendo. Verdaderamente nosotros estamos amando al Dios de las Escrituras, al Dios, a ese Dios que mandó a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros, a ese Dios que entregó a la vida de su Hijo la sangre para darnos a nosotros vida eterna. ¿Lo estamos amando, o qué es lo que estamos haciendo con el Dios de las Escrituras? Porque muchos de nosotros aún nos seguimos burlando del Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque decimos que lo amamos, decimos que lo obedecemos, pero no hacemos nada para agradarle y servirle a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cuando te enamoras, lo dejas todo para servirle y agradarle solamente a Él.
No te importa, hermano, que te llamen como te deben de llamar. En esta semana a mí un hermano me dijo: yo creo que tú estás loco. Te estoy dando la oportunidad de que crezcas económicamente. Te estoy dando la oportunidad de que tengas tu propio negocio. Te estoy dando la oportunidad para que tú sobresalgas. ¿Y lo estás rechazando? Le digo: no, porque yo estoy enamorado de Cristo. Yo estoy enamorado de Dios y voy a hacer lo que Él me manda. El Señor no me manda a tener riquezas en este mundo. El Señor no me manda a que yo tenga, que yo crezca económicamente. El Señor me manda a que predique su palabra. Amén. Muchas de las veces nosotros no lo entendemos y la gente del mundo no lo entiende, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es que vas tanto a la iglesia? ¿Por qué es que estás enfatizado en leer las escrituras, en meterte en las escrituras, en investigar, en aprender, en hacer esto? Porque estoy enamorado de mi Dios y Él suple todas mis necesidades, porque su palabra lo dice. Su palabra claramente lo dice, que no nos va a dejar solos a ninguno de nosotros. A mí no me importa, hermanos, que me digan lo que me tengan que decir. A mí lo importante, hermanos, y lo que quiero es que quede bien claro esta verdad el día de hoy. Si tú estás enamorado y quieres hacer y servirle porque solamente le has creído y te has enamorado, porque Él dice su palabra, porque Él nos amó primero. Él nos ha amado primero y nos mostró, hermanos, de ese amor en el cual usted y yo debemos de estar dispuestos a hacerlo para la gloria y honra de nuestro Señor. Lucas 10. En Lucas 10, hermanos. Lucas 10, cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, hermanos. Póngase de pie. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. El buen samaritano, hablando del buen samaritano, le dijo el Señor. Él le dijo en el 26, Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El buen samaritano le respondió. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor Dios mío, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que me das de poder predicar de tu palabra. Gracias, Señor, porque me has dado este tema, Señor, a la cual muchos de nosotros vamos a salir de este día, Señor, verdaderamente de esa confusión en la cual veníamos caminando, Señor. Y muchos nos vamos a preguntar: Padre, perdónanos, porque no te hemos amado como tú mandas en tu palabra. Decimos de los dientes hacia afuera que te amamos, pero Señor, hacemos todo lo contrario. El hijo que le dice al padre: Padre, te amo, pero no hace caso. El esposo, la esposa que le dice: te amo, pero no se siente amada. Señor, así está tu iglesia, Padre Santo, que a diario te decimos, Señor, que te amamos, Padre Santo, pero tú en verdad te sientes amado por nosotros. Señor, en verdad, Padre Santo, que en esta hora, Señor, pueda penetrar tu palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que nos pueda revelar, Padre Santo, que podamos nosotros comprender, Señor, que no te hemos amado, Padre. Decimos que te amamos, pero no te hemos amado, Señor.
Señor, que en esta hora, Padre Santo, salgamos de este lugar, Padre, edificados, Señor. Y que salgamos, Padre Santo, verdaderamente amándote, Señor. Amándote, Padre Santo, para poder servirte. Amándote, Señor, para poder agradarte. Amándote, Señor, para poder, Padre Santo, verdaderamente dar testimonio que somos nuevas criaturas, Señor. Padre, te pido también, Señor, que en esta hora le hables a aquel, Señor, que está confundido si ha nacido de nuevo, Padre. Si verdaderamente es nueva criatura. Y si no es nueva criatura, Señor, que seas tú el que pueda transmitir esa palabra hasta lo más profundo de su corazón, Señor, y que en este día pueda reconocerte a ti, Señor, como su Señor y Salvador de su vida, Padre. Señor, sé con tu pueblo, sé con tu instrumento, porque nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. El buen samaritano le dice: amarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿cómo estamos demostrándole a Dios que le amamos? Que Él en verdad se sienta amado por cada uno de nosotros. No solo que lo digamos, sino que lo hagamos. Y que para poder reflejar el amor por nuestro Dios, hermanos, en esta mañana, en esta tarde ya, yo quiero compartir con ustedes algo que puso el Señor dentro de mi corazón. Que para poder nosotros verdaderamente reflejar el amor que tenemos hacia Cristo, hermanos, debemos empezar, como dice su palabra, amando al prójimo como a ti mismo. Levítico 19, dice la palabra del Señor así. Levítico 19. ¿Lo tenemos? Levítico 19, 18. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a quién, hermano? Como a ti mismo, yo, Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás ni guardarás rencor. Y vamos a ir, hermanos, desglosando este versículo. Lo primero, hermano, que vamos a ver qué significa la palabra vengarás. No te vengarás. Vengar. Bien, hermanos, del idioma hebreo, que su significado es ajustar o desquitarse de alguna ofensa o daño de alguien. Y yo me pregunto, hermanos, nosotros decimos que amamos a Dios vengándonos de nuestros hermanos. Y decimos que amamos a Dios y nosotros nos estamos vengando de nuestros hermanos. En el último mes, hermano, mes y medio, he recibido tantas quejas del cuerpo de Cristo. Tantas quejas del cuerpo de Cristo. Muchas, demasiadas quejas. No, pastor, es que si viera el hermano cómo era. Y voy y hablo con el hermano. No, hombre, pero si viera el hermano también, porque él y esto y esto. No, hermano, si viera cómo es la hermana. No, hermano, si viera cómo es la... Y decimos que amamos a Dios. Decimos que nosotros amamos a Dios. La palabra del Señor dice: no te vengarás. No te vengarás ni guardarás rencor. ¿Y por qué nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios? ¿Por qué nosotros que decimos que amamos a Dios? Es lo primero que estamos haciendo y nos estamos vengando del prójimo, del hermano. Ay, pastor, pero es que si él no hubiera dicho esas cosas, yo tampoco hubiera sacado a la luz lo que él dijo. Hermanos, somos entonces nosotros unos hipócritas. Escuchen la palabra bien: hipócritas.
Porque si estamos con el hermano, tú eres el mejor, tú eres el que sabes, tú eres el ungido, tú eres el que Dios está usando, tú para adelante, pero por atrás estamos diciéndole lo peor. Y dice la palabra del Señor que no debemos de vengarnos ni guardar rencor de nuestro prójimo, menos de los hermanos de la fe. Y decimos que amamos a Dios. Y decimos que damos todo por Dios. Pero nosotros estamos vengándonos de todo el mundo. Nosotros estamos hablando de todo el mundo, menos de nosotros. Nosotros somos los perfectos. Nosotros somos los que no nos equivocamos. Nosotros no somos los únicos que hacemos las cosas bien. Pero todo el mundo hace las cosas mal ante tus ojos. Pero ante los ojos de Dios somos diferentes. Nosotros debemos empezar amando a Dios, amándonos los unos a los otros. ¿Cómo estás amando a tu hermano? ¿Cómo estás amando al hermano que está a tu lado? ¿Cómo estás amando al que está detrás de ti? El viernes, tuvimos, el Señor nos llevó al sepelio, se dice, de nuestro hermano Meño. Y se levantaron 2 o 3 personas ahí a hablar acerca de lo que había sido el hermano Meño. Ahí dijeron un montón de cosas. Y yo me iba a quedar callado. Yo dije, no voy a hablar. Y el Señor me redarguyó. Y me levanté. Y solamente dije unas cuantas palabras en breve. Si nosotros hemos tenido un arrepentimiento, esto fue lo que hice. El hermano Meño empieza a vivir el día de hoy. Murió el cuerpo, pero está viviendo para Cristo. Si tú has tenido un arrepentimiento y has aceptado a Cristo en tu corazón. Nosotros no sabemos de memoria ese versículo de 2 Corintios 5:17, que dice que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros? ¿Por qué queremos vengarnos nosotros del hermano? ¿Por qué tenemos rencor del hermano? Si todas las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas. ¿Por qué no nos empezamos a amar como dice la palabra del Señor? Que nosotros demos hasta la milla extra, que demos la capa. Que hagamos algo por los hermanos en Cristo. Que nosotros ayudemos a los hermanos en Cristo. Que los levantemos. Que no dice su palabra que es mejor dar que recibir. Pero nosotros en vez de dar, les quitamos. En vez de dejarlo que suba, lo jalamos. ¿Por qué? Porque no amamos a nuestro prójimo. Pero sí decimos que amamos a Dios. El cuerpo, la iglesia de Cristo, hermanos, debe de cambiar. Si tú eres nueva criatura, debes de empezar a amar a Dios y amar a los que están alrededor tuyo. ¿Cuántas veces, en lo que va de este año, has ido a visitar a un hermano? ¿Cuántas veces en este año yo sabes que me voy a disponer y voy a ir a visitar a la hermana Nelce? No sé ni dónde vive, pastor hermano, voy a ir a visitarle. Levante la mano el que sepa dónde vive. Y no tiene un día que ha venido nada más. No nos amamos. No nos amamos. ¿Quién sabe dónde vive el hermano Rey? Santiago nomás. No nos amamos. No nos amamos. ¿Quién sabe dónde vive el hermano Mario? La hermana Lucy, perdón. ¿Quién sabe? A ver. No lo hemos visto una vez, 2 veces. Y decimos que amamos a Dios. ¿Quién sabe dónde vive el hermano Chemo? 2, 3. Y porque lo ha ido a visitar cuando está enfermo. Si no, no fuera. Y decimos que lo amamos. ¿Quién ha ido a visitar al hermano Miguel? Al hermano Oscar. A la hermana Amparo. Al hermano Delfino. Y decimos que amamos a Dios. ¿Cierto? Y decimos que dejamos todo por Dios. Cuando una persona verdaderamente está enamorada de su Dios, deja todo
para agradarle a ese Dios. Cuando una persona verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento, ha tenido un arrepentimiento dentro de sí, empieza a amar a su Dios. ¿Y cómo lo empiezas a amar? Obedeciendo su palabra. Y su palabra dice: no te vengarás ni guardarás rencor. ¿Y nosotros cómo somos de rencorosos? Nosotros cómo odiamos entre nosotros mismos. Nos estamos odiando. A este no le voy a hablar, a ese hermano, porque es pentecostés. ¿Y tú quién eres o qué? Somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos de aprender a amarnos entre nosotros. Debemos empezar amando a los de la misma fe. Y nosotros, hermanos, debemos verdaderamente dejar de quitarnos de nuestro corazón esa venganza que hay dentro de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Efesios 4:31? Búsquenlo. Quítese de vosotros toda. No dice nomás poquita y deja poquita para que te amargues la vida con el hermano que no quieres, con el hermano que odias. Vaya para allá. Quítese de vosotros toda amargura. Toda, no dice nomás poquito. Toda amargura. ¿Y luego qué dice? Enojo. Todo enojo. ¿Cuántos de nosotros no estamos enojados entre nosotros mismos? Y decimos que amamos a Dios. Y decimos que le servimos a Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Ira. Es lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo. Y si quieres verdaderamente amar a tu Dios, no empieces con todo tu corazón. Ama primero a tu Dios como manda la palabra de nuestro Señor. Ámalo. Que Él verdaderamente se sienta amado, que diga: este es mi hijo, que verdaderamente se sacrifica, que verdaderamente mi hijo se humilla y pide perdón si falló. Este es mi hijo que no guarda rencor, que no tiene amargura, que no tiene absolutamente nada en contra de los de la misma fe. Es lo que dice la palabra del Señor. Y si nosotros vamos a empezar a amar a Dios, hermanos, empecémoslo amando como dice su palabra. Ama a tu prójimo, no te vengarás ni guardarás rencor. El otro día, hermano, les decía a unos hermanos que nosotros estamos peor que cuando estábamos en el mundo. Porque hacemos nosotros cosas peores. Si un hermano quiere aprender a predicar, no, hermano, usted no sirve para eso. Y yo el miércoles les decía que en vez de empujarlo, de motivarlo a que continúe hacia adelante, a darle la mano, hermanos, para que sobresalga y continúe hacia arriba, nosotros lo jalamos para abajo y no lo dejamos avanzar. Porque nosotros nos vengamos. Si yo no lo hice, tampoco Él lo hará. Si yo no pude tocar, tampoco Él va a tocar. Si yo no pude dar clase, tampoco Él va a dar clase. Los fariseos venían y querían ridiculizar a Jesús. A muchos de nosotros nos quieren ridiculizar también. A muchos de nosotros también nos quieren llamar locos. A muchos de nosotros, hermanos. ¿Por qué? No guarda porque quieren ser vengativos, porque somos vengativos. Dice la palabra: no guardes rencor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos? Gracias, hermano. ¿Cuántos de nosotros somos tan rencorosos? Pero decimos que amamos a Dios. Decimos que Dios es todo para mí y tenemos ese rencor dentro de nosotros que no nos deja continuar hacia adelante, que no nos deja dormir, que nos roba la paz porque tenemos rencor dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios que no debemos de guardar rencor para poder amar a Dios. Empecemos, hermanos.
Empecemos a dejar esa venganza que hay dentro de nosotros. Empecemos a perdonarnos entre nosotros. Empecemos a dejar ese rencor que hay dentro de nosotros para empezar a amar a Dios. Amar a Dios, hermanos, es vivir, escúchelo bien. Amar a Dios es vivir para Dios y estar dispuestos a morir por Él. Y allí no lo queremos entrar. Ese es para el pastor, eso no es para mí. A Él es al que tiene el llamado. Todos fuimos llamados con el mismo propósito de predicar su palabra. Filipenses 1. Filipenses 1, 21. ¿Lo tenemos? Amén. Amén, dice la palabra del Señor así, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos en verdad hacemos este versículo propio? ¿Cuántos de nosotros que decimos que amamos a Dios hacemos este versículo propio? Porque si decimos que amamos a Dios, toda su palabra debemos hacerla nuestra. No solamente uno y no solamente otro. Toda la palabra debemos de hacerla propia de nosotros. Y si nosotros somos convenencieros y nos estamos saltando versículos, es que este es para el pastor, este es para el hermano de evangelismo, este es para el otro hermano de alabanza, este es para el hermano que está en pecado, este es para el hermano que no ha perdonado, este es para el hermano que tiene el don de palabra, este es el hermano que tiene el don para servir, este es el hermano que sabe cortar la yarda, este es el hermano que sabe limpiar. Entonces ningún versículo es para usted. Entonces usted no es una nueva criatura, no es un hijo de Dios, porque la palabra no es para usted. Solamente está agarrando lo que le conviene. Donde el Señor le dice que le va a multiplicar, donde el Señor le dice que todo lo que pises con la planta de tu pie va a ser tuyo, hasta los zapatos te quitas y empiezas a pisar para que el Señor te bendiga. Debemos hacer toda la palabra nuestra. Si decimos que nosotros amamos a Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este versículo, hermanos, Pablo lo dijo porque en verdad amaba a Dios. Vivió intensamente, hermanos, escúchenlo bien. Pablo vivió intensamente caracterizado por el amor, la humildad y la sumisión a Cristo. Y es lo que le falta a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene humildad. La iglesia de Cristo no tiene amor, menos sumisión. Si no tienen amor, ¿cómo van a tener sumisión? Y Pablo, hermanos, ¿y saben qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esa humildad, hermanos, con ese amor, con esa sumisión a Cristo. El alboroto, hermanos, que en el mundo que hizo Pablo por donde quiera que fue él, sin usar, escúchelo bien, sin usar jamás la violencia. Jamás usó la violencia. Porque la misma palabra del Señor dice. La palabra del Señor no es para pelear. La palabra del Señor no es para discutir. No, hombre, nos agarramos una discutida nosotros y decimos que amamos a Cristo. Y Pablo, hermanos, jamás usó la violencia. Recibió más bien, hermanos, violencia que cualquier otro apóstol. Que cualquier otro. ¿Por qué? Su vivir era, escúchalo bien, porque su vivir era una aventura, hermanos. Y morir, escúchalo bien como lo puse, porque su vivir era una aventura y morir era su tesoro. Porque su vivir para Cristo era su comida y su morir era su salario. Por eso demostró que cuando uno ama, hermanos, no importa morir. Un estudiador, hermanos, un estudiador en un parque que estaba platicando, que en un parque de los Estados Unidos, hermanos, dice que se quemó. ¿Cómo se llama ese parque que me quería llevar, hermano? Ese, que se quemó Yellowstone. ¿Sí lo oí bien? Yellowstone, ya hasta inglés estoy aprendiendo. Bueno, que se quemó, hermanos.
Y que ya después de días que se quemó todo, salieron los guardabosques, los que cuidan los parques, a ver cuánto era lo que sería dañado. Empezaron a caminar por ahí. Y que caminando por ahí, hermanos, encontraron un ave que la miraron en una posición distinta a Dios, y que la tocaron, y que cuando la tocaron con un palito, que salieron 3 pollitos, 3 avecitas debajo de ella. Ella estaba muerta, estaba quemada, pero la posición que se quedó ella, hermano, fue para cubrir a sus pollitos, a sus aves. Ese es el amor, hermanos, que nos demuestra Cristo a cada uno de nosotros. Y ese amor mismo, hermanos, que nos sirva a cada uno de nosotros para mostrárselo a nuestro Dios. Que estamos dispuestos a morir, hermanos, por su nombre. Que estamos dispuestos a morir por defender su nombre. Esteban, dice que cuando la palabra, lean la historia de Esteban, dice cuando lo estaban apedreando, hermanos, que él miraba hacia el cielo, y que miraba, dice, y miraba al Hijo del Hombre a la diestra, que los estudiadores dicen, hermanos, que su rostro resplandecía porque miraba la gloria de Dios, y le decía: Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, que me están matando por tu nombre, por predicar tu nombre. No les tomes en cuenta este pecado. Fíjense con qué amor, hermanos. No les tomes en cuenta este pecado. Con qué amor amaba a Cristo. Con qué amor murió aún, hermanos. En el último suspiro de su vida, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la palabra, y allí murió. Allí fue cuando descansó. Allí fue cuando dormía Esteban, hermano. Ese es el amor, hermanos, que nosotros, que usted y yo debemos de tener. No solamente para los de la misma fe, sino para todo el mundo. Que nosotros verdaderamente vivamos para Cristo. Que nosotros estemos dispuestos a morir para Cristo. Y si el otro día mi esposa por ahí, hermanos, si usted chequea el Facebook de mi esposa, puso un blog, ¿cómo se llama, hermano? Ayúdeme. Un post, donde un pastor estaba predicando, hermanos, el amor de Cristo, y murió predicando su palabra. Hace un año atrás, hermanos, si se acuerdan, yo les dije a ustedes: si el Señor me quiere llevar, que me lleve predicando su palabra. Usted y yo debemos de entender que nosotros, el propósito por el cual nos ha llamado nuestro Señor, es para servirle, para agradarle y dar testimonio de nuestro Señor. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos dejar todo y seguir verdaderamente agradándole a nuestro Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en este mundo, había muchos que iban atrás de Él, pero solamente iban por la comida, como muchos de nosotros también venimos, o muchos vamos detrás de Él por lo que Él nos va a dar. Nosotros vayamos atrás de Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que fue la salvación para cada uno de nosotros. Ese es el amor de Cristo, hermanos. Así quiere el Señor que lo amemos, que amemos verdaderamente su obra, que amemos verdaderamente a lo que Él nos manda. Y si vamos a predicar de su palabra, prediquemos de su palabra, hermanos, siempre y cuando nosotros siempre le demos la honra y la gloria a nuestro Señor. ¿Sabes cómo le demuestras al Señor que lo amas? ¿Sabes cómo tú le dices: Cristo, yo te amo? ¿Sabes cómo le dices: Señor, yo te amo? Dios, el Dios de la Escritura, ¿sabes cómo te amo? Odiando, escúchelo bien, odiando el pecado. Y si tú no has dejado el pecado, entonces no te has enamorado de Cristo. No te has enamorado de ese Dios. Primera de Juan 3 dice así. Primera carta de Juan 3, 9. ¿Lo tenemos? Amén. Todo aquel, escúchelo bien, todo aquel que es nacido de Dios
¿No practica qué? El pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántos de nosotros aborrecemos verdaderamente el pecado? Y chisme es pecado, hermano. Mentira es pecado. Robar es pecado. Adulterar es pecado. ¿Cuántos verdaderamente aborrecemos el pecado? Ay, pastor, es que no fui. Si viera de ver cómo estaba enferma la niña, por eso no llegué. No tientes a tu Dios, porque si le puede dar una enfermedad. Ay, pastor, no, hombre, se me ponchó el carro que tenemos, ya lo hemos hecho pedazos. No, hombre, se me ponchó una llanta, no tenía aceite. No, hombre, pastor, no, ni para la gasolina tenía. ¿Es mentira? Es pecado. No fui porque no tenía ganas. No tiene que dar explicaciones, que tampoco se las pido. Así de sencillo. No fui porque no tenía ganas. Nosotros debemos de odiar el pecado. Todo aquel que es nacido de nuevo, en esto consiste, hermanos, en amar a Dios. Que el que ha tenido un arrepentimiento odia, aborrece el pecado, porque no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos nosotros a entender que si en verdad hemos nacido de nuevo no practicaremos más el pecado? No practicaremos más lo que no le agrada a Dios. Y si nos enamoramos y si amamos, no haremos nada de que no le agrade. No vamos a entristecer a Dios nosotros por causa del pecado, hermanos. Nosotros debemos solo rendirle a Él, sirviéndole, y que nosotros nos esforcemos y que seamos valientes en no fallarle. Pero si a usted no le redarguye en fallarle a Dios, algo está mal en su vida. Si a usted no le hace cosquillas en fallarle a su Dios, algo está mal en su vida. Si a usted no le molesta en fallarle a nuestro Señor, hermano, entonces tiene que hacer una pausa en su vida y ver en dónde verdaderamente está parado, porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. ¿Hasta cuándo, hermanos, dejaremos la vieja vida? Y en verdad, hermanos, nosotros seremos nuevas criaturas. ¿Hasta cuándo aprenderemos a amar a Dios? Amarás a Dios como Él. ¿Cómo es que lo estamos amando? ¿Cómo es que le estamos agradando? ¿Cómo es que le estamos nosotros sirviendo? ¿Cómo lo harás, hermano, de hoy en adelante? ¿Cómo te enamoras más de tu Dios? ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Cómo reprenderás al pecado? ¿Y cómo vas a vivir para Cristo? Amar a Dios, hermanos, no es... Amar a Dios es no lamentarnos nunca, sino al contrario, agradeciendo, porque somos afortunados. El otro día yo le decía a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Yo soy más afortunado que ustedes. Más afortunado que ustedes. Y me dice, mi familia. No creo, dice. ¿No cree? No, sí, yo soy más afortunado que ustedes. Le dije, ustedes tendrán lujos, tendrán riquezas aquí, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y yo soy más afortunado por eso. Porque tengo al dador de la vida. Porque tengo al que suple las necesidades. Porque tengo conmigo y sirvo a ese Dios de las Escrituras. A ese Dios que fue a morir por mí y que fue a morir por ustedes cuando ustedes se arrepientan de su pecado y le agrade y le sirvan a ese Dios. Le digo, ustedes todo el tiempo se están quejando. Todo el tiempo se están quejando. Y que no hay trabajo, pues que no haya. Y que no tengo para la renta, Dios suplirá.
Que no tengo para la comida. Dios no te va a dejar de poner ese frijolito en la mesa. Amén. Pero diario nos vivimos quejando. Diario. Y si no hay trabajo en este mes que viene, y si nieva, el hermano Miguel tiene 4 meses y no trabaja, y si todavía no tengo ganas. ¿Para qué nos quejamos? ¿Por qué en vez nosotros, hermanos, de quejarnos, no le damos la gloria y la honra al Señor y le agradecemos por lo afortunado que somos cada uno de nosotros? Colosenses, hermanos, 3, pues estoy cerrando. Colosenses 3. (3:14) dice la palabra del Señor así, lo tenemos. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestíos. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué, hermanos? De amor. De amor. ¿Qué es el qué? El vínculo perfecto. ¿Cómo no nos vamos nosotros a alimentar, hermano, si no hemos confiado en nuestro Dios? ¿Cómo no nos vamos a alimentar si dudamos de nuestro Dios? No hemos amado a Dios, no están muchos de nosotros, hermano, por eso nos estamos lamentando todo el tiempo cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos, cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo, pero de todo nos estamos quejando porque no nos hemos vestido de amor. Cuando una persona verdaderamente se viste de amor y llama a su Dios, entonces empieza a confiarle a ese Dios. Vestidos de amor nosotros, hermanos, somos afortunados porque tenemos un Dios que todo lo sabe y el que todo lo mire, y un Dios que sigue teniendo el control de todo. Nosotros somos los que no le amamos. En Romanos 8:28, y con este versículo termino, dice la palabra del Señor. Vaya a Romanos 8:28, hermanos. Dice así. Romanos 8:28. ¿Lo tenemos? Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las que... todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, que en verdad han aprendido a enamorarse, amándolo sobre todas las cosas, que no importa estés como estés, que no importa más que amarlo, solo a Él todas las cosas nos ayudan a qué, hermanos, a bien. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Y si sigue leyendo ahí, dice que ni la muerte, que ni nada nos va a separar del amor de Dios. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, empezamos a confiar en nuestro Señor, no dudamos de nuestro Señor y le rendimos la gloria y la honra al Señor, agradándole y sirviéndole en todo a ese Dios que te dio la salvación. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, hermana, si usted no ha aprendido a amar a Dios, si usted está pasando por X cosa, si usted está sufriendo por X cosa, es porque no ha aprendido a amar a Dios. Si le duele la uña del dedo gordo, es porque no ha amado a Dios. Sáquese la uña y no le va a doler. Aprenda a amar a su Dios. ¿Cómo? Como Él quiere que lo amemos, no como nosotros queremos. Ya dejemos de fingir que amamos a Dios. Ya dejemos, hermanos, la hipocresía y empecemos a amarlo como Él quiere que lo amemos. Primeramente, entre nosotros. Primeramente entre nosotros, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Usted quiere verdaderamente amar a nuestro Dios? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y que el Señor sea el que tome el control de su vida. Señor Dios mío, Padre Celestial, en esta hora, Señor, me has enseñado, Padre,
que nos falta más amor, Señor, para ti, Padre. Decimos, Señor, que te amamos. Decimos, Señor, que estamos enamorados de ti. Pero no hemos dejado nada, Señor. No hemos dejado el pecado. No hemos dejado la amargura que tenemos, Señor. No hemos dejado, Padre Santo, lo que tú aborreces. No hemos dejado, Señor, el enojo, porque de todo nos enojamos, Señor. No hemos dejado, Señor, ese odio, Padre, que nos está pudriendo por dentro, Señor. Pero decimos que te amamos, Señor. No hemos dejado, Señor, de hablar del otro hermano. No hemos dejado, Señor, de inventar del otro hermano, Padre. Y decimos que te amamos, Señor. Porque no hemos dejado, Señor, aún ni siquiera, Padre Santo, nuestra comodidad para agradarte a ti, Señor.